Buenas tardes con todos. Bienvenidos, bienvenidos en ese conversatorio inaugural de la nueva actividad del Proyecto Cultural Europeo para el Bicentenario del Perú. Tenemos el gran agrado de estar con señora Silvia Loli Espinosa, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bienvenida, señora ministra. Tenemos el agrado de estar con también Diego Millao, señor embajador de la Unión Europea en el Perú. Señor ministro, mis más cordiales saludos, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas Y, tardes. y también contamos con la presencia de la señora Emma Manarelli, historiadora y catedrática de la Universidad Nacional de San Marcos. Bienvenidos todos, es un gran gusto y un honor poder inaugurar con ustedes ese acto oficial para un evento que hemos intitulado Bicentenaria. Bicentenaria para rendir homenaje justamente a las mujeres, porque como lo sabrán, el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer en el mundo entero, y nosotros hemos pensado que justamente no tenía mucho, bueno, tenía por supuesto mucho sentido celebrarlo, pero no todos al mismo día y al mismo momento. Por eso hemos entrado con un programa desde la Alianza Francesa, con nuestros aliados de los Centros Culturales Europeos, y ahí aprovecho para destacar y agradecer a la participación también de la Embajada de Suecia y del Instituto Cultural Italiano. Hemos pensado que, bueno, todos los días deben ser el Día de la Mujer, y por eso hemos armado un programa un poco más amplio, empezando ayer, de hecho, con una película, pero hoy realmente lanzamos el programa, lo cual les compartiremos después, con ese conversatorio intitulado 200 años de derecho de mujeres en Perú y Europa. Así que muchas gracias a todos realmente por estar con nosotros por ese tema tan importante. Y sin más, ahora paso la palabra al señor embajador Diego Millado. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Nicolás, y muchas gracias a la Alianza Francesa por esta iniciativa y, por supuesto, a todo el grupo de centros culturales europeos, ¿no? En EUNIC, con los cuales nosotros como Unión Europea tenemos el gran placer y el honor de colaborar y de apoyar. Quiero empezar saludando a la ministra Espinoza. Es un honor poder compartir esta mesa de diálogo con la ministra y con las autoridades peruanas y, por supuesto, a María Emma Marinelli, con la que ya he tenido la ocasión, además, anteriormente de trabajar y con la que incluso la Unión Europea firmó un convenio, ¿no? Cuando estaba en la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, ya tenemos una trayectoria de colaboración. Como ha dicho Nicolás, efectivamente, o sea, es importante conmemorar, marcar este Día de la Mujer, que es la semana que viene, el 8, pero como él decía, en realidad todos los días debería ser el Día de la Mujer. Pero estas fechas tan señaladas nos invitan, tanto aquí en el Perú como en la región, como en Europa, nos invitan a reflexionar. Porque lo que estamos haciendo aquí en Perú hoy, lo estamos haciendo también en Europa, ya sea en España, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en los países nórdicos. En todas partes, en estos días, estamos reflexionando sobre precisamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la brecha de género que todavía sigue existiendo en nuestras sociedades. Y este año en Europa, yo creo que es lo mismo aquí en el Perú, y ahora lo veremos con la señora ministra y con María Emma Marinelli y con todos los demás, yo creo que este año hay que reflexionar de manera mucho más intensa, porque la realidad es todavía más complicada, más compleja y más problemática que en años anteriores. La pandemia ha acentuado las brechas y nos ha devuelto esta imagen que ya teníamos, pero ahora está mucho más clara, de desigualdad. Y hemos visto que esta pandemia ha ofrecido, pues por supuesto, ¿no? dificultades, y para todos nosotros ha sido una tragedia, incluso para muchos de manera personal, pero para las mujeres mucho más. Hay que reconocer que no han sufrido la pandemia de la misma manera los hombres que las mujeres. Esa es la realidad. Esa es la experiencia desde Europa. Hoy mismo, la Unión Europea ha publicado un comunicado precisamente sobre el Día Internacional de la Mujer y hablamos de este aspecto en Europa, no ya en el Perú. O sea, en Europa tenemos un problema de mayor brecha de género a causa de la pandemia. Esa es la realidad de España, de Francia, de Alemania, de los países nórdicos, de Suecia, de Finlandia. Tenemos luego a la embajada de Suecia que va a hablar. Y es verdad, tenemos que darnos cuenta. Y es muy importante porque
recordad que en los últimos años ha habido un debate, un diálogo que ha cuestionado la desigualdad de género, que ha dicho que no está ocurriendo, que no es verdad, que incluso se trata de una ideología. Pero bueno, ahora tenemos la realidad que se planta ante nosotros. Y en Europa ese es el mensaje. Eso es lo que nosotros queremos vehicular. Y por eso nos asociamos, ¿no?, al Ministerio de la Mujer hoy en día y a los demás organismos, porque la realidad que tenemos hoy en el año 2021 con la pandemia es una mayor brecha. Y por lo tanto hay que actuar. En Europa estamos tomando medidas, tenemos desde el año pasado además, incluso el Ejecutivo Europeo, una especie de gobierno, ¿no?, de la Unión Europea, que se llama la Comisión Europea, pues ha sacado un plan de acción para luchar precisamente contra la desigualdad, ¿no?, para ir hacia la igualdad de género en Europa. Además, este año la particularidad es que en Europa, por primera vez en nuestra historia, y como bloque europeo tenemos una historia de 70 años, por primera vez la presidenta del Ejecutivo Europeo es una mujer. Fijaros, nunca había ocurrido hasta ahora. Tenemos una mujer, la alemana Ursula von der Leyen, quizá algunos conozcáis este nombre, que es la presidenta del Ejecutivo Europeo. O sea, que hoy en día Europa está gobernado por una mujer. Además, el organismo más importante, que es el Banco Central Europeo, y en tiempos de pandemia, os aseguro, en Europa nos ha salvado en gran parte el Banco Central Europeo, también lo encabeza una mujer, la francesa Christine Lagarde. Quizá la conozcáis también porque estaba en el Fondo Monetario. Por lo tanto, hay un liderazgo europeo de mujeres en este momento y estamos trabajando para poner sobre la mesa medidas legislativas, políticas, administrativas, financieras, para intentar precisamente hacer frente a estas desigualdades que han sido acrecentadas por la pandemia. Por lo tanto, yo creo que el mensaje desde Europa es que hay que actuar, que no es suficiente, ¿no?, simplemente con declarar que hay desigualdades, sino que la pandemia nos obliga a actuar todavía más. Sin ir más lejos, si os quiero dar ejemplos concretos, ayer mismo en Europa, el Ejecutivo Europeo presentó una propuesta legislativa para establecer un marco reglamentario para la transparencia salarial en Europa. Para que toda empresa de más de 250 trabajadores tenga la obligación de publicar y de transparentar su estructura salarial. O sea, cuánto cobra cada una de las categorías de trabajadores, para ver si efectivamente donde las categorías donde hay más mujeres se cobra menos, ¿no? Se trata no de obligar a nadie, sino simplemente de transparentar, de visualizar. O sea, no podemos seguir engañándonos, ni debemos hacerlo. Esto es una de las enseñanzas y eso es un ejemplo, ¿no?, que traemos desde Europa. Luego espero durante el debate que tengamos la ocasión de hablar de manera más concreta. Pero lo último que quiero decir es, una vez más, la pandemia nos ha demostrado que los hombres y las mujeres no han recibido de la misma manera la crisis que ha venido, y además en Europa, yo creo que ha sido igual en el Perú y desde luego en la región, en las funciones y en las profesiones de primera necesidad, o sea, aquellas que nos han salvado de la pandemia, enfermería, los trabajos en las tiendas, supermercados de primera necesidad, todo lo que es atención a la ciudadanía, ¿verdad?, muchos servicios, en todos ellos hemos encontrado una presencia abrumadora de trabajadoras, de empleadas femeninas, ¿no? O sea que cuando hace falta de verdad arrimar el hombro, pedimos a todas esas trabajadoras que vengan y que planteen cara y que nos saquen de este problema. Y luego además ha habido en Europa, y creo que también aquí, pues un problema de violencia en el hogar y de mayores tensiones en el hogar que también han sido provocadas por esta pandemia. Por lo tanto, tenemos una realidad en este momento, y en Europa el mensaje es de actuación, de acción y de buscar soluciones. Y esto es un poco lo que nosotros pensamos que hay que discutir, que hay que debatir. Es el aporte nuestro desde Europa. Tenemos medidas concretas y desde luego yo estaré encantado de aportar esto durante el debate, el conversatorio de esta tarde. Por lo tanto, muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Muchas gracias, señor ministro, señor embajador, perdón, por estas palabras. Ahora, a continuación, pasamos la palabra a la señora Silvia Loli Espinosa, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Señora ministra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un agradecimiento especial por esta invitación a esta importante reflexión. Un saludo especial al señor Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú, querida Mema Manarelli, señor
director ejecutivo de la Alianza Francesa, y en general a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Es un momento especial para la reflexión el día 8 de marzo. Y claro, en el caso del Perú, tenemos un proceso complejo porque estamos liderados por el presidente Francisco Sagasti en un gobierno de transición, además en una situación de emergencia sanitaria, y que se complejiza con un proceso electoral y adicionalmente con la conmemoración del Bicentenario. En realidad, una coyuntura muy especial para el país. Me han pedido que reflexione sobre avances, derechos de las mujeres, liderazgo de las mujeres en este Bicentenario. Yo quiero comenzar señalando que cuando comenzamos con la independencia del Perú, participaron muchísimas mujeres. Y sin embargo, las que han obtenido algún nivel de reconocimiento son todavía muy pocas y hay tareas pendientes al respecto. Y justamente por eso, este lunes, por primera vez en nuestra historia, colocaremos y develaremos bustos de mujeres en el Palacio de Gobierno. Que todos los monumentos y las estatuas que hay en Palacio, hasta el día de hoy, son solo de varones, como si las mujeres nunca hubiéramos existido. Y claro, vamos a continuar incrementando el número de estatuas a lo largo del año. Incorporaremos en mayo probablemente a María Jesús Alvarado a propósito del primer centenario de su independencia. Entonces, un primer aspecto que quiero resaltar es que lo que han hecho las mujeres en la historia de este país no ha obtenido el reconocimiento que merece, ¿no? Es un primer aspecto. Lo segundo es que en materia de derechos, las constituciones peruanas siempre han hablado de igualdad, pero hablaban al comienzo de igualdad entre los ciudadanos, que era un grupo de privilegiados, ¿no?, que tenían posibilidad de obtener ingresos autónomos, y todos eran varones. Luego se volvió a la igualdad entre los peruanos, y en realidad nuestras legislaciones sobre igualdad han convivido siempre con la discriminación, como si no fueran partes de la misma estrategia. Y entonces teníamos el derecho a la igualdad, y el Perú tenía esclavos, y el Perú pedía, digamos, un tributo a los indígenas solamente por vivir aquí, pero además se convivía con la discriminación hacia las mujeres en todos los espacios prácticamente de la vida social, política y jurídica. Porque el primer Código Civil peruano, que es de 1853, decía que el hombre era el jefe del hogar y que la mujer le debía fidelidad y obediencia. La obligación de fidelidad fue siempre femenina, y la obediencia es el signo de los tiempos, porque es lo que hace que hasta el día de hoy mucha gente crea que el hombre sigue siendo el jefe y que la mujer que no le obedece debe ser objeto de violencia, de control, de poder e incluso de eliminación. Muchas mujeres que no quieren obedecer los mandatos de sus parejas o exparejas terminan sufriendo atentados contra su vida, y algunas de ellas incluso fallecen en el intento de tener algún nivel de autonomía en sus decisiones. Entonces, en 1853 se decía, no había ni siquiera un capítulo de relaciones entre varón y mujer en la familia, porque las mujeres estábamos consideradas dentro del rubro de patria potestad. Entonces decían, están sujetas a la potestad del varón, del jefe. Las mujeres, los hijos, menores, etc. Entonces las mujeres estábamos bajo la potestad. Y fue justamente María Jesús Alvarado que cuando se inició sus trabajos en 1923, la Comisión del Nuevo Código Civil reclamó que se le diera capacidades jurídicas a las mujeres, porque ya habían varias que estaban trabajando en profesiones liberales y se dedicaban a la empresa y otro tipo de tareas, pero para todo se necesitaba el permiso del varón, y ellas seguían estando bajo la potestad del marido. Recién se retira de la potestad masculina sobre las mujeres, digamos, del capítulo de potestad en 1936 con el nuevo Código Civil. Sin embargo, las atribuciones del marido de colocar el apellido, de señalar dónde vivir, de administrar los bienes, entre otros, continuaban vigentes, y lo hicieron hasta 1984, en que se modificó el Código Civil, que finalmente señalaba que el hombre y la mujer tenían los mismos derechos y las mismas responsabilidades en una relación de pareja. Sin embargo, lo que rige en el común de los peruanos
es la idea de que el hombre es el jefe. Entonces, la derogación legal, a pesar que tiene tantísimos años y casi ya va a cumplir 40 años en breve, no ha calado en la sociedad, que sigue estructurada de un modo machista, con un liderazgo patriarcal de los varones, y que se asume así en la vida cotidiana, independientemente de lo que digan las leyes, ¿no? Recordemos también que las mujeres durante mucho tiempo no podían denunciar a los maridos, estaba prohibido por el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Estaba prohibido por el Código de Procedimientos Penales, que decía que nadie podía denunciar a su cónyuge. Entonces las mujeres no podían denunciar por violencia. Y en realidad la violencia siempre era considerado un problema privado. Han sido las luchas de las mujeres de casi finales del siglo XX las que por fin colocaron en la agenda pública global y también de nuestro país la violencia como un problema con responsabilidad jurídica de los estados, ¿no? Yo recuerdo que para 1993, cuando se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, el lema era: los derechos de la mujer son también derechos humanos. Porque se pensaba que los derechos de la mujer eran derechos privados y por lo tanto negociables, transigibles y de segundo nivel, y el Estado no tenía la responsabilidad de responder por su vigencia, que es lo que sucede cuando un derecho es considerado derecho humano. Entonces se consiguió que fueran considerados como parte integrante e indivisible de los derechos humanos recién en junio de 1993. En el caso del Perú, en diciembre del 93 se aprobó la primera ley de protección frente a la violencia familiar. Pero hablaba de violencia familiar, no hablaba de violencia contra la mujer, a pesar de que el proyecto había sido sobre violencia contra la mujer, y proponía y propugnaba en todos los niveles la conciliación y el acuerdo, asumiendo que en realidad era un problema de relación, era un problema de mal carácter o de que la gente tenía incompatibilidad, pero no que era un problema de poder y de discriminación, que era lo que estaba sustentando la existencia de esa norma. Igual, hasta 1991, la mujer no podía denunciar por violación sexual al marido, porque se asumía que ella tenía que tener plena disponibilidad sexual, cuando el marido lo quisiera, cómo lo quisiera, dónde, etc. No podía decidir ella y por lo tanto solamente la persona que no estuviera casada podía denunciar a un tercero por violación. Y existía, hasta ya en 1999, existía la posibilidad de transigir, de llegar a acuerdos en los casos de violación sexual, asumiéndose que por lo tanto era un problema más bien privado, más un problema de honor que un problema de ejercicio de derechos y de libertades. Entonces, en realidad, los cambios que ha habido en nuestra historia y conquista de derechos son cambios muy recientes en términos históricos, ¿no? Tanto así que hay mucha gente que todavía ni siquiera conoce esos derechos o ni siquiera tiene idea de que podría estar violentando alguna norma legal. Por ejemplo, también tenemos algunos rescoldos, digamos, de esta discriminación a nivel formal. Hasta el día de hoy rige en el Perú el supuesto derecho de las mujeres a utilizar el apellido de casadas, añadiendo el apellido del marido al suyo. Y aunque no hay ninguna disposición jurídica que la obligue a poner de, todos los documentos de identidad, cuando la mujer no dice nada al momento de casarse, desaparecen el apellido de la mamá y le ponen de. Y de es una preposición de pertenencia, que se coloca cuando una persona, o no es persona, sino es un objeto de propiedad de alguien. Y eso todavía está vigente en nuestro país, ¿no? Esas son las famosas discriminaciones por resultado, porque el contenido de ese derecho no existe, o sea, no le sirve a la mujer para nada, porque si yo quiero probar que estoy casada, presento mi partida de matrimonio y no tengo que añadir ningún apellido ni nada a lo que puede ser mi nombre. Pero ha habido un conjunto de intentos, sobre todo en la última parte, ya en este presente siglo, de avanzar un poco más hacia estándares de igualdad. Por ejemplo, se aprobó una ley para la igualdad salarial. El Ministerio de Trabajo dio casi 2 años antes de iniciar el proceso de supervisión. Y claro, apenas estaba comenzando, haciendo sus pininos en la supervisión del cumplimiento de esta norma,
cuando llegó el COVID, ¿no? Y por lo tanto esa disparidad continúa. Todavía las mujeres ganan en promedio el 30% menos que cualquier varón por ocupar un trabajo de igual valor. Hay discriminación. Y las mujeres todavía tienen cerca de 16 horas más por semana de trabajo en el cuidado, en las tareas de cuidado. No existe un sistema nacional de cuidados. No hay un marco legal del sistema nacional de cuidados y por lo tanto se sigue sobrecargando en los hombros de las mujeres las tareas de cuidado. Y claro, en un entorno de alto riesgo frente al COVID, por ejemplo, la sobrecarga es mayor, porque no solamente la mujer tiene que asumir la tarea doméstica usual de cuidado de niños, niñas, etcétera, sino también un grupo de enfermos, ¿no? Y también la tarea de cuidado más comunitaria, porque hay pérdida enorme de trabajo y de ingresos, y sigue siendo todavía responsabilidad de las mujeres socialmente asignada la alimentación de los niños y niñas y de la familia. Entonces ellas se tienen que agrupar en ollas comunes, en comedores, y buscar el modo de cubrir el hambre de esas personas, ¿no? Y nadie voltea los ojos sobre los varones, que sabemos que más del 40% de los procesos civiles en nuestro país son juicios de alimentos porque los hombres no le quieren dar de comer a sus hijos. Entonces, esas disparidades son muy claras y existen actualmente. Y claro, las mujeres siempre, además, perfilan su trabajo hacia servicios o tareas remuneradas que están fuertemente asociadas a las tareas de cuidado, a las tareas socialmente asignadas a las mujeres. Por eso, muchísimas mujeres están ahora trabajando en el sector salud, ¿no? Están como obstetrices, como médicas, como enfermeras, como trabajadoras de limpieza, etc. Y entonces, claramente, se puede ver en un diagnóstico actual que las mujeres están cuidando a los otros masivamente, tanto en espacios formales como a nivel de la vivienda, como a nivel de las comunidades. Pero además, las grandes pérdidas económicas, por ejemplo, y a la integridad personal, también siguen siendo de las mujeres. No hay espacio seguro para las mujeres. La vivienda no es un espacio seguro. Y entonces, al confinarse a las mujeres a vivir con los que usualmente son sus agresores, las condenamos a vivir con violencia. Y si les obligamos a confinarse y a no salir de allí, las obligamos a vivir y a morir en el intento de cuidar su integridad personal. Varias mujeres han sido encontradas enterradas en los jardines y en las salas de sus propias casas, ¿no? Y el Estado no tenía una oferta de servicios como para atender la violencia en ese tipo de circunstancias. Recién este año, en enero, esta gestión de gobierno, el presidente Sagasti, ha declarado que los servicios para enfrentar la violencia son servicios esenciales y por lo tanto tienen que atender los 7 días de la semana, las 24 horas al día. Y tienen que adecuar su oferta a las necesidades de la población. Y por eso nuestra oferta de servicios ahora es itinerante, son servicios urgentes que buscan llegar a las personas que los necesitan y no están sentados esperando que lleguen las personas denunciantes. Y una cifra muy importante señalar es que, por ejemplo, el servicio de la línea 100 que viene de este ministerio creció en 122% el año pasado, porque al no existir otras opciones de denuncia, las mujeres acudían al teléfono. Este año ahora tenemos un conjunto de estrategias también virtuales y de aproximación a la ciudadanía que esperamos puedan librar algo de la indefensión a las mujeres. Estamos promoviendo la denuncia de terceras personas también, que está establecida en la ley, y tenemos que esperar que la gente tome conciencia de que no hay que descargar sobre los hombros de las mujeres la responsabilidad de la denuncia o del ejercicio de sus derechos. Si es que nosotros estamos observando y viendo el problema, la ley nos exige reportarlo y denunciarlo. Los feminicidios bajaron un poco el año pasado, en números, pero esa es una cifra referencial,
porque lo que sucedió es que se incrementaron las desapariciones de mujeres. Y algunas de ellas que estaban desaparecidas el año pasado han aparecido entre enero y febrero enterradas en algún lugar, ya asesinadas. Entonces, las luchas de las mujeres por la igualdad siguen siendo luchas persistentes y actuales. La discriminación contra las mujeres es un proceso estructural que vive nuestro país y que produce no solamente violencia, sino restricciones en su acceso a un conjunto de otros derechos, como el derecho a la salud sexual y reproductiva, a la salud integral, como el derecho al trabajo. Las mujeres que más han perdido ingresos son las mujeres que están en el sector informal. Y es ahí donde hay muchas más mujeres. Las mujeres, muy pocas, están en el sector formal. Están más en el sector informal y en los pequeños y medianos emprendimientos. Y allí es donde se han concentrado grandes pérdidas económicas en el país. Por eso, este año se ha ampliado el presupuesto del programa de empleo temporal, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Trabajo, en 200 millones de soles adicionales, porque el 85% de las personas que se benefician son mujeres. Y son mujeres que reciben un sueldo del Estado de 33 soles diarios más un seguro, y que equivale a casi el doble de lo que recibirían por un bono, con la ventaja adicional de que ellas mejoran de esa manera su autoestima y su sentido de que ellas están desarrollando una labor para obtener sus recursos. Pero tampoco podemos dejar de agradecer la importante labor que desarrollan las mujeres a nivel comunitario, a través de las ollas comunes y los comedores, y un conjunto de otras iniciativas que están permitiendo que en este país, ¿no?, la gente no se muera de hambre. Están muriendo por COVID, pero no están muriendo de hambre, porque las mujeres de este país son mujeres organizadas. Y para ellas también va mi saludo especial por esta fecha y la esperanza de que a futuro podamos tener un país con más igualdad, con un mayor reconocimiento a lo que las mujeres hacemos de verdad y a nuestras necesidades también para poder atenderlas democráticamente en una sociedad como la nuestra. Tenemos el mandato de dejar hojas de ruta para las gestiones siguientes y lo estamos haciendo. Esperamos que a futuro las mujeres peruanas puedan recordar este bicentenario como un año en el que las mujeres pudieron alzar sus voces y reclamar y obtener mucho más de este país y mucho más de lo que merecen en términos de igualdad y de igualdad real. Gracias. Muchísimas gracias, señora ministra, por estas palabras, realmente. Muchísimas gracias. Muy interesante de enterarse de todo eso y de esa hoja de ruta de la cual hablaremos luego, por supuesto. Les recordamos que ustedes pueden, los que nos escuchan y nos están viendo en redes, por las redes sociales, pueden hacer sus preguntas a través del chat de las redes sociales y nuestras moderadoras nos harán pasar unas preguntas después de la exposición a continuación ahora de la señora María Emma Manarelli, historiadora y catedrática de la Universidad Nacional de San Marcos. Estimada María Emma, la palabra es suya. Muchas gracias, Nicolás, a ustedes, a la Alianza Francesa, por esta invitación. Un gusto compartir esta hora con la ministra Silvia Loli, con el embajador Diego Mellado, con ambos. Bueno, nos conocemos de hace un buen tiempo con Silvia. Nunca me olvido de su trabajo y sus esfuerzos por crear la Comisaría de la Mujer, ¿no? En los años 80, ¿no? Y bueno, todo su compromiso previo al asumir el ministerio, ¿no? Y bueno, también las palabras de Diego Mellado muy importantes, ¿no? Para recordarnos cómo esta pandemia nos ha afectado a las mujeres de una manera particular, ¿no? Y digamos, la evaluación posterior, en la medida en que haya un posterior menos dramático que lo que estamos viviendo, ¿no?, nos dará las verdaderas dimensiones, ¿no?, de este tremendo efecto negativo en la población femenina mundial, ¿no?
y la importancia de estar muy atentos en esta información, ¿no? en lo que nos encontremos después, ¿no? Porque ya lo que hay es bastante llamativo y bastante preocupante, ¿no? Y como han mencionado, ¿no? Las medidas, las acciones, las respuestas de los gobiernos son fundamentales, ¿no? Bueno, y de hecho, pues en esta época del año, en marzo, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestras conversaciones y lo que escribimos, ¿no? Se concentra más en las mujeres por las conmemoraciones del 8 de marzo, ¿no? Y como también ha mencionado, este año más, ¿no? Por el bicentenario, y qué bueno que me gustó mucho ver que habían puesto bicentenario, ¿no? Me pareció una buena idea que aportaba, ¿no? a pensar en nosotras y cómo las instituciones en general están, algunas, ojalá sean muchas, pensando en las mujeres, ¿no? O sea, pensamos pues en nuestros 200 años de vida republicana, ¿no? Y de hecho a las mujeres nos gustaría decir más seguras y con menos dudas, que es también nuestra independencia, ¿no? Pero, digamos, la vida del Perú independiente eh, puede ser cuestionada por nosotras, definitivamente, ¿no? Porque la independencia del Perú no necesariamente ha traído la independencia de las mujeres, ¿no? Como ha señalado Silvia, eh, las conquistas sustantivas, ¿no? Que hacen pensar en la posibilidad de una vida distinta y en la igualdad y en la no violencia, pues son muy recientes, ¿no? Eso no quiere decir que no hayan habido muchas mujeres conocidas y no conocidas, y ahí también la responsabilidad de nosotras las historiadoras, ¿no? Que han luchado por sus derechos en lo cotidiano, en sus casas, en el campo, en las plazas, en las escuelas, en los centros de salud, ¿no? Pero que deben ser pues reconocidos o por lo menos empezar a saber y ser conscientes de que han estado y ahí están, ¿no? De hecho, en un momento como este, es inevitable que se revise la participación, la presencia de las mujeres en los movimientos de la independencia, ¿no? Pero es curioso porque se habla de esto, pero no se habla tanto de la conducta y actitudes de los hombres, ¿no? De esos héroes hacia las mujeres. O sea, allí hay todo un mundo por conocer, ¿no? ¿Cuáles fueron las actitudes de los caudillos, de los héroes, de los que tienen sus monumentos y cuyos nombres están en las avenidas y en las calles? ¿Cómo se portaban estos hombres con las mujeres, ¿no? Además de ciertos programas, ciertos reconocimientos, ¿no? Entonces, es algo que yo he estado pensando durante, o sea, intermitentemente, ¿no? Y hay algunos datos interesantes, pero que faltan elaborar. Y luego aparece también, como decía Silvia, ¿no? La necesidad de identificar a las heroínas, pero esta necesidad convive también con la importancia, de hecho, es fundamental porque tiene que ver con la importancia de reconocer sus méritos y de honrar su memoria, ¿no? Y de honrar su memoria. Sin embargo, me gustaría señalar que esto tiene por lo menos dos riesgos, dos problemas, ¿no? O sea, es bueno que se vayan a incluir 3 bustos de mujeres por primera vez en el Palacio de Gobierno. O sea, eso tiene mucho significado simbólico, metafórico, y es digamos, algo contundente, ¿no? Es decir, en este lugar también están las mujeres, o sea, debe tener un impacto. Sin embargo, creo que es importante, o sea, a veces es un poco peligroso ese énfasis si no está acompañado por otras medidas, ¿no? Que pongan en cuestión esta idea de que se
que se desprende, ¿no?, de esta cuestión de las mujeres heroicas, ¿no? Es decir, las mujeres solo existen cuando ingresan al escenario donde los hombres realizan sus hazañas. Entonces, es peligroso, ¿no? Porque las mujeres existen de muchas otras formas. Entonces, este énfasis puede como pervertir, ¿no?, la experiencia femenina, ¿no? Y obliterar, ¿no?, a todas aquellas cuyas vidas no discurrieron en los campos de batalla, ¿no?, o en las alianzas con los patriotas, conspirando, ¿no? Entonces, al darle mucho énfasis a ese protagonismo patriótico, heroico, estas mujeres están cubiertas por una sombra, ¿no?, y dejan de existir. Entonces, esto tiene pues implicancias analíticas en la comprensión de ese mismo protagonismo incluso, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué condiciones participan esas mujeres, en principio activas, es decir, su condición de parientes de los considerados gestores de la libertad, ¿no? Y lo que eso significa. O sea, al ser parientes, el aporte es, por un lado, el aporte político parece como muy limitado, ¿no? En términos del aporte de la ciudadanía y del Estado mismo, ¿no? Pocas de ellas eran en realidad autónomas en relación al parentesco, ¿no? Y es importante, pues, ¿no?, entender quiénes fueron incluso las propias consideradas protagónicas, ¿no? Hay un caso muy descollante, que es el de Manuela Sáenz, ¿no? Bueno, nació en lo que era la Gran Colombia, de lo que quiso Bolívar que fuera, ¿no?, la Gran Colombia en el Ecuador, en Quito, me parece, ¿no? Y está como muy asociada a Bolívar, su perfil está siempre muy redefinido por los hombres gobernantes, por las implicancias políticas que tiene su figura, y está como retallada, ¿no?, rehecha todo el tiempo, ¿no? Y de hecho, ¿quién fue realmente una mujer como ella y como las que estuvieron en el campo de batalla, o estuvieron conspirando, o estuvieron arriesgando sus vidas, ¿no? Aparecen como recortadas, ¿no? Dejamos de entenderlas como tales, ¿no? Y estamos lejos de entender sus propias vidas y el significado de su experiencia como mujeres. Entonces, es decir, lo que no encaja con el molde de la heroína desaparece, ¿no? Y esto tiene efectos tanto en el análisis histórico como también en la vida, en la forma de valorar la vida de las mujeres, ¿no? Las dificultades que tenemos, o que se tiene, contra lo cual peleamos, ¿no?, de valorarlas como individuos, ¿no?, como personas, más allá de sus relaciones con los hombres, con sus parientes, con la familia, ¿no? Y a propósito del parentesco, yo quisiera acá proponer un par de coordenadas que me parecen importantes para entender la experiencia de las mujeres y la historia del Perú y las relaciones entre hombres y mujeres, y también la experiencia de la sexualidad, ¿no?, que también es un tema que se escamotea, ¿no?, que se escapa, ¿no?, pero que está muy en el medio, ¿no?, de cómo se va estructurando la configuración de la sociedad, ¿no? Entonces, una de ellas es el parentesco, ¿no? Como que en esos tiempos, a través de los cursos, de lo que escribo, de lo que converso, en situaciones, digamos, en tardes como esta, ¿no? Aparece muy claramente la idea que la libertad de las mujeres, su autonomía, su independencia, ya que estamos en la bicentenaria,
¿no? Tiene mucho que ver con el peso, la gravitación del parentesco en la estructuración del mundo social, ¿no? O sea, cuando las relaciones de parentesco ocupan un espacio considerable en una sociedad dada, las posibilidades femeninas están muy recortadas, ¿no? Porque en esa configuración donde el parentesco establece las pautas del acceso a los recursos, del acceso al poder, ¿no? El control sobre las mujeres es mayor, ¿no? Y las posibilidades de las mujeres de liberarse de ese control son más amenazantes y las respuestas son más violentas, las respuestas a esa búsqueda de libertad, ¿no? O a ese cuestionamiento del peso del parentesco, ¿no? O sea, y una de las características de la República, estos 200 años, ¿no? Es, por ejemplo, los matrimonios arreglados. Esto tanto en los grupos de menos recursos como los de mayores recursos, ¿no? O sea, hasta hoy día viven en este país mujeres que han sido entregadas por sus padres a hombres que a los padres les parecían convenientes, ¿no? Por supuesto que esto tiene patrones muy sutiles y otros simplemente pasaba un hombre por la comunidad, habló con el padre, se tomaron unos tragos, hicieron un pacto y la joven mayor de la familia salió con este hombre que pasaba por ahí. O sea, esto pasa, ya ha pasado en el Perú, bueno, ha pasado en el Perú durante los 200 años y pasa hasta ahora, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, también está vinculado con el tráfico de mujeres y de niñas, con la desaparición que ha mencionado Silvia, la ministra, ¿no? Y bueno, y por supuesto que cuando el parentesco tiene tanto peso, he puesto un ejemplo nomás, ¿no? El Estado está impregnado de esa inspiración, ¿no? Que viene del linaje, la cuestión de la familia, el parentesco, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero acá hay como una paradoja ahora que lo digo, ¿no? Porque hay un gran peso del parentesco, un gobierno de los padres, podríamos usar esa categoría, ¿no? Y al mismo tiempo, la familia es una institución marcada por la deserción paterna, ¿no? El 35% de los hogares en el Perú están liderados por mujeres sin mayor garantía con respecto al ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, allí también hay un problema serio, ¿no? Que la autoridad doméstica en muchos casos son mujeres, pero no son mujeres ciudadanas. Eso no sería preocupante, ¿no? Pero son más bien madres, ¿no? Esta necesidad, esta dificultad, ¿no? Para disociar a las mujeres de un supuesto rol natural, incluso providencial, ¿no? Relativo a la maternidad, ¿no? Entonces hay una gran, o sea, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay siempre muchas dificultades, la gente tiene muchas dificultades en el Perú, tenemos, es decir, la mujer o las mujeres, ¿no? A veces a uno le dicen dama, ¿no? Yo no soy una dama, por si acaso, ¿no? O sea, hay como eufemismos para no decir mujer, ¿no? Porque todavía como, no entiendo muy bien por qué sucede esto, pero me parece interesante y sintomático, ¿no? Y bueno, o sea, o sea, a veces uno dice, no es que en el Perú no hay Estado, no existe el Estado. Sí existe, pero justamente es peor que no exista, porque lo que hay es una burocracia, ¿no? Que tiene una racionalidad, una lógica asentada en el uso del cargo para ampliar sus redes de parentesco o sus redes amicales de compadrazgo, ¿no? Para ejercer el poder y ejercer autoridad, ¿no? Entonces, a veces los sociólogos, los historiadores han dicho, muchas veces, ¿no? Hay esa costumbre de decir, no hay burguesía, no hay nación,
no hay Estado, no, sí hay, pero es un Estado, es un gobierno de los padres, ¿no? Y bueno, lo que vemos ahorita, ¿no? Como, digamos, la cuestión familiar es, digamos, el terreno abonado, ¿no? Por, eh, digamos, abonado para la corrupción, ¿no? O sea, hay una relación en este gobierno de los padres, ¿no? Con la corrupción y la poca libertad de las mujeres, ¿no? Bueno, es espeluznante. Gracias, María Emma. Disculpe que te voy a ¿No? cortar para dejar un poco de No, tiempo. sí, ok, Disculpe la no, sí, discortesía, después pero podemos retomar. Esto, sí, por supuesto. gracias. Muchísimas gracias, realmente. Muchísimas gracias ¿Sí? por esas palabras. Yo tendría una pregunta tanto para Europa como para el Perú. Podemos siempre ver el vaso medio vacío, como decimos en francés, pero se ha hecho mucho. Es cierto que queda mucho por hacer, como decía Vallejo. Queda mucho por hacer. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Disculpen esa palabra, pero señora ministra, como señora embajador, si puedan comentar, ¿cuáles serían los siguientes pasos a nivel normativo, a nivel político, a nivel social, a nivel societal más bien, en las empresas? ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Señora ministra. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, a veces vemos el vaso medio vacío, pero sí se ha avanzado y claramente se ha avanzado muchísimo en varios de los ítems. O sea, no podemos decir que estamos igual que ni siquiera hace 30 años atrás. Yo recuerdo cuando entré a trabajar en el Centro Flora Tristán, la mujer todavía era, digamos, dependiente del marido. Yo entré en marzo, recuerdo, y el Código Civil se aprobó recién en noviembre. Entonces, estamos hablando de aquí nomás en el tiempo, y no había ninguna ley contra la violencia hacia las mujeres, ningún servicio. El problema era un asunto privado. Ahora estamos hablando de que la lucha contra la violencia es una prioridad nacional y que hay muchos millones invertidos para fortalecer los servicios. ¿Cuál es la tarea pendiente? La tarea pendiente es que en nuestro país la tolerancia a la violencia sigue siendo cerca del 58%. Es decir, puedes haber colocado un conjunto de servicios, pero el 28% nomás de las mujeres acude a denunciar, no todas, y la tolerancia a la violencia es una cifra alarmante. Es decir, que tenemos que avanzar hacia atacar las estructuras que son las que alimentan la existencia de la violencia, como es el caso de la discriminación, y por lo tanto desarrollar estrategias de prevención. Yo les contaré que recién hace 10 días este ministerio ha aprobado una estrategia nacional para prevenir la violencia contra las mujeres, porque no había. Y porque la inversión se había centrado en la atención inmediata del problema y no en la prevención, ¿no? Entonces, yo sí creo que una tarea pendiente es la estrategia de prevención. Lo que sucede, y yo imagino que por eso no se ha invertido en esto, es que la prevención no va a dar resultados en el corto plazo ni en una gestión de gobierno. Y por eso es muy difícil de venderse políticamente. Pero en este gobierno de transición, nosotros lo que queremos es aportar a las grandes transformaciones y entonces hemos diseñado toda esta estrategia de prevención que va hacia la mejora de la situación de las mujeres a futuro. Ahora, también hay muchas dificultades en lo que es el ejercicio de derechos por parte de las mujeres en las zonas rurales, en las zonas agrarias. Entonces, el Perú ha mostrado un conjunto de avances normativos en materia de derechos de las mujeres rurales, pero la educación, el acceso y la permanencia de las mujeres, las niñas en la escuela, sigue siendo un problema nacional que no avanza. Entonces, hay una disparidad enorme respecto del resto de las mujeres del país cuando hablamos de la educación de las niñas y las adolescentes rurales. Es una brecha enorme. Y también en materia de otros derechos, como el acceso a la propiedad. Ahora hay muchas más mujeres accediendo a la propiedad de las tierras urbanas, digamos, ¿no? Pero en las zonas rurales no hay titulación casi de mujeres. Entonces a mí me parece muy alentador que el Ministerio de Desarrollo Agrario esté creando una dirección especial para tratar el tema de la mujer y el desarrollo agrario, ¿no? También
entre las tareas pendientes está el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para su inserción en el mercado formal de trabajo. Pero eso está asociado al normar el sistema de trabajo y hacer una realidad las responsabilidades compartidas en las tareas domésticas. Porque mientras las mujeres sigan dedicando, miren, tanto de su tiempo, usualmente 15 horas, pero las proyecciones nos señalan que el año pasado, en el marco del COVID, las mujeres han incrementado su trabajo doméstico entre 4.1 y 4.7 horas por semana. ¿En qué rato la mujer se va a dedicar a las tareas que producen recursos? Sí, tiene que seguir utilizando su trabajo reproductivo como el básico y el productivo solamente como algo complementario. Entonces, jamás vamos a tener igualdad ni paridad en materia de acceso a recursos económicos. Entonces, hay que atacar. Nosotros estamos preparando, lamentablemente, una propuesta, digamos, ¿no? Para todo lo que es el sistema de cuidado, lamentablemente eso tiene que aprobar por ley. Entonces vamos a enviar el proyecto de ley al Congreso de la República y hacer en el marco de nuestras competencias todo lo que se pueda para avanzar en materia del sistema de cuidados. Pero creo que si no hay un reordenamiento del sistema de cuidados, difícilmente podemos reordenar el mercado de trabajo y el acceso a recursos económicos para las mujeres, ¿no? E incluso el acceso a la formación, ¿no? Yo hace unas horas estuve con la gente de la Universidad Nacional Agraria, no, agraria de la UNI, de ingeniería, ¿no? Y todavía hay muy pocas mujeres que están entrando a esta universidad. Va creciendo poco a poco, hay muchas más que están egresadas, pero la formación y de una mayor especialidad ya requiere que muchas de ellas tengan que postergar, por ejemplo, la maternidad, porque se asigna a la mujer la tarea del cuidado, ¿no? Y si no es, no puede ser una buena profesional si no es una buena madre. Entonces se generan contradicciones de ese tipo que hacen que las mujeres se sientan culpables hasta de estudiar. Entonces, el reto es realmente una transformación de las ideas, de los valores, la erradicación de estos estereotipos. Es un proceso complejo para eliminar la discriminación. Y nosotros siempre decimos que las discriminaciones están entrelazadas. Entonces, la lucha contra la discriminación hacia las mujeres no va si es que no lucha contra las otras discriminaciones que existen en nuestro país, que no solamente son estructurales, sino que se retroalimentan. Ya nos dijeron también del Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial que la discriminación racial es un problema estructural del país. Entonces, este país es estructuralmente discriminador. Entonces, es bien difícil plantear una agenda de igualdad cuando sabemos que todas las estructuras de las relaciones sociales, económicas, políticas, ¿no? E incluso religiosas, están basadas en la idea de que las mujeres somos seres de menor valor. Entonces, los retos están allí. Y hay algunas cosas que nosotros podemos generar como hoja de ruta en de qué manera se puede desarrollar mejor la prevención, cómo fortalecer mejor la atención, cómo utilizar la tecnología, digamos, para que la atención sea más célere, cómo promover una mayor responsabilidad social frente a los hechos de violencia y que no solamente sea responsable la víctima. Podemos generar un conjunto de cosas y también algunas iniciativas que esperamos puedan continuar. Lo que no podemos hacer nosotros es decirle a los partidos políticos cuál debiera ser su agenda. No podemos intervenir porque tenemos la obligación de la neutralidad. Entonces tenemos esa contradicción de que quisiéramos decirles, miren, por acá, por acá, por acá, pero a la vez tenemos prohibido hacerlo. Entonces esperemos que nuestro país tenga mejores condiciones y posibilidades a futuro y en algún momento espero que podamos conversar sobre esas agendas pendientes con mucho más detalle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. En ese combate, usted y el Perú sabrá y podrá contar con el humilde aporte y apoyo de los centros culturales europeos y de las alianzas francesas del Perú. Es un compromiso muchísimas nuestro. Gracias, no muchísimas gracias porque se contactarnos. requiere todo el apoyo posible. Gracias, señora ministra. La vamos a despedir, perdón, lamentablemente, porque sabemos que usted tiene otro compromiso. Sí, a las 5 en punto tengo una reunión con la gente de las ollas y lamentablemente eso también comienza en punto. No, por supuesto, pero justamente agradecemos aún más su disponibilidad y su presencia con nosotros esa tarde y sus lindas palabras. Seguimos juntos en esa obra, ese trabajo tan importante para el Perú y para el mundo entero, de hecho.
muy agradecida por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, señora ministra. Monsieur l'ambassadeur, si vous voulez, señor embajador Diego Mellao, si usted quiere tal vez comentar también los retos también que quedan por afrontar, tal vez con un papel, con una pregunta también que nos llega de la educación en ese gran trabajo que queda por hacer. Y de la enseñanza. Y muchas gracias. Y la verdad es que yo quería decir que estoy muy de acuerdo con lo que la ministra ha dicho, en el sentido de que efectivamente, ¿no?, hemos avanzado en estos últimos años, o sea, tanto en Europa como en América Latina, en el Perú, claramente, ¿no?, ha habido avances significativos e importantes para las mujeres, pero todavía queda mucho por hacer. Y claramente, pues, el cambio de la mentalidad, de la cultura, pues es algo hacia lo que las sociedades van evolucionando, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, desde la Unión Europea como bloque, pues también coincidimos con lo que decía la ministra, ¿no?, sobre esta necesidad de tener un marco estructural común que vaya en el sentido de la igualdad. Es decir, y desmantelar las estructuras de la desigualdad. Y esto no es ningún tipo de imposición ideológica, cultural o política, porque una vez más, como decía la ministra, es posible una neutralidad. Y lo es. Yo creo que Europa en ese sentido es un ejemplo muy, muy interesante, ¿no? Porque nosotros somos un bloque de 27 países, ¿no?, donde encontráis de todo. O sea, países de derechas, de izquierda, de centro, incluso de ultraderecha, países muy conservadores, donde se habla mucho de familia y de valores familiares, países más progresivos, donde al contrario se buscan todo tipo de fórmulas alternativas, ¿no?, a la familia tradicional. Todo eso existe dentro de la Unión Europea. Y no solo eso, sino como nosotros somos países democráticos, pues incluso los sistemas cambian, ¿no? Y llega al poder un partido o una coalición que es más de centro, es más de derechas, o es más de izquierdas, o es más de centro-izquierda, o es más incluso de ultraderecha. También tenemos, ¿verdad?, movimientos, pues eso, bastante conservadores. Tenemos todo eso. Y dentro de eso es posible tener un marco común, que es lo que Europa ofrece como bloque, ¿no? Y tenemos un marco común donde lo que se pretende es precisamente una, pues, educación o una estructura de educación que sea suficientemente tendente hacia la igualdad, una estructura profesional, laboral, que también fomente la igualdad y elimine las disparidades y las desigualdades y discriminaciones estructurales. Por eso, lo que nosotros presentamos ayer, ¿no?, como bloque europeo, la Comisión Europea presentó una propuesta de ley para la transparencia de las estructuras de salarios de las empresas de más de 250 empleados, ¿no? Es un primer paso para que se visualice. Independientemente de si usted vive en una sociedad, usted está en un país, pues si es que es más conservador, más tradicional, o más progresista, o más de centro, vale, bien, eso es legítimo, le corresponde a cada sistema democrático y a los electores decidir. Sin embargo, como bloque europeo, nosotros pensamos que hace falta una estructura pues de educación y también económica que vaya hacia la igualdad, ¿no? Por ejemplo, una de las propuestas es esta transparencia de las remuneraciones. Otra propuesta que ahora la Unión Europea ha remozado porque se presentó hace unos años, no salió adelante, se ha vuelto a desempolvar, es la presencia, la paridad en los consejos de administración de las grandes empresas, ¿no? Para que la toma de decisiones sea también igualitaria, para que haya una presencia femenina también en la toma de decisiones. Porque, por ejemplo, tenemos un caso muy sangrante en este mundo, en este momento. O sea, en el año 2021 en Europa, por ejemplo. Yo os hablé antes de las trabajadoras de primera necesidad, ¿no? Enfermeras, profesionales médicas, trabajadoras de los supermercados, de las tiendas, en fin, todos aquellos que nos han estado apoyando durante esta pandemia, ¿no?, cuando estábamos confinados en Europa. Hay una mayoría de mujeres ahí, ¿verdad?, este tipo de profesiones. Ahora, los comités en Europa que han estado tomando decisiones sobre el confinamiento, ¿no?, que decidían, ahora se abre la hostelería, ahora se cierra la industria, ahora se puede viajar, ahora se puede viajar. Bueno, pues acaba de salir una estadística. Más del 85% de esos comités están compuestos solo de hombres. En algunos países se llega al 90%. Entonces ahí hay un problema, ¿no?
Entonces, hay que visualizar todo eso. Por lo tanto, yo creo que la transparencia, ¿verdad? Por supuesto, también la educación, toda esta serie de estructuras sociales, jurídicas, administrativas, son las que tienen que permitir esta igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero lo importante es lo que decía también la ministra, ¿no? Hay un elemento también de neutralidad, porque no nos corresponde a nosotros imponer una ideología, nos corresponde imponer un modelo de sociedad, ¿no? Ahí está el sistema democrático, la gente tiene que votar y vota por opciones distintas. Pero hace falta transparencia, hace falta estructuras que sean, que conduzcan hacia la igualdad, ¿verdad? Yo creo que esto es algo interesante en Europa por esta disparidad que tenemos, ¿no?, de sistemas políticos. Muchas gracias, señor embajador. Eso va también un poco en el sentido de un comentario que hemos recibido sobre las redes sociales de Ana María Portacarrero, que dice justamente: mi sugerencia es insistir mucho en la educación de las niñas, especialmente rurales, desde pequeñas, enterándolas de sus derechos y su igualdad, ante la sociedad frente a su competencia con el hombre. Eso sí es importante, el famoso empoderamiento de la mujer. Sí se puede, señoritas, sí se puede, todo se puede, por supuesto, porque, y lo veo y lo comento ahí de forma personal, pero yo veo mujeres muy competentes en el trabajo, mucho más eficientes a veces que hombres, pero no se atreven porque siempre van a pensar que no se puede o casi que van a pedir disculpas siempre. Y creo que eso empieza ahí, por supuesto, la educación del hombre, pero también del varón, pero también la educación primaria, desde chiquito, de decir: ustedes tienen realmente los mismos derechos y el mismo, las mismas oportunidades que los demás. Después, la sociedad también tiene que trabajar en sí sobre ofrecer, como decía usted, Diego, ofrecer los mismos puestos en instituciones públicas también. Y ahí era un poco mi idea, porque María Emma ha sido directora de la Biblioteca Nacional, y eso es un cargo importante en el Perú. Entonces, yo me gustaría que casi a nivel personal, perdón, María Emma, pero dando la última palabra de ese conversatorio para no demorar mucho, pero ¿cómo fue tu experiencia a nivel de cómo dirigir una institución pública muy importante como la Biblioteca Nacional? ¿Y qué es lo que quedaría por hacer justamente para que eso sea natural, normal y hasta incentivado? Bueno, no estaba lista para una reflexión sobre esa experiencia, pero de hecho han habido otras directoras de la Biblioteca Nacional. O sea, ya había no una tradición, pero sí una presencia de mujeres importante en la biblioteca. En mi caso, a mí me interesó especialmente desarrollar una dirección o un liderazgo como que no violentara mi propio carácter, mi propia personalidad. Entonces eso fue como un reto, ¿no? Como un reto en términos de cómo ejercer la autoridad de una forma que no fuera, digamos, patriarcal, ¿no? Porque hay matriarcas, hay mujeres que son matriarcas y que se portan como muy dominantes, muy verticales, ¿no? Y para organizar una institución como la Biblioteca Nacional con serísimos problemas, pues era difícil construir un estilo de autoridad que apelara más a la persuasión, al convencimiento, al diálogo, a la convocatoria, ¿no? Y ese fue un desafío, y que lo conseguimos gracias al equipo, por lo menos parcialmente, ¿no? Porque, digamos, las personas en este país no reconocen a una autoridad que no se ubica desde lo superior y obliga a la obediencia, ¿no? O sea, esta cuestión del ejercicio de la autoridad y del poder desde la superioridad, creo que es algo que debemos de revisar y de discutir, ¿no? Porque, digamos, aquí en el Perú, la gente
no obedece a quien considera inferior. Y además la noción de obedecer todavía está muy viva, tiene mucha vigencia, le dice mucho a mucha gente, ¿no? El desobedecer o el obedecer, ¿no? Que creo que es un concepto muy vinculado a una sociedad tradicional, poco igualitaria, muy jerárquica, ¿no? Entonces, y son justamente esos los moldes, son los moldes que tenemos que desmantelar, ¿no? O sea, tenemos que cambiar esa forma de relacionarnos con la autoridad y de ejercer la autoridad, ¿no? O sea, la gente no reconoce a alguien si no lo ve como superior, pero al mismo tiempo y paradójicamente boicotea, ¿no? Porque es como desafiar a esa autoridad, como una autoridad paterna abusiva, ¿no? Entonces, yo creo que por eso ahí tenemos nosotros un serio problema con el orden, con el cumplimiento, con el respeto a la justicia, ¿no? Y a las leyes, ¿no? Hay como una actitud como muy ambivalente con respecto a las regulaciones, ¿no? Porque se siente que vienen de arriba, que se imponen, que son arbitrarias, discrecionales, entonces la apuesta es socavarla, ¿no? Entonces la posibilidad de legitimarse como una autoridad pública institucional fuera de un molde tradicional es un reto, es un desafío, ¿no? Pero si una está convencida de que no se trata de la obediencia o de la imposición, sino de una capacidad de persuadir, convencer, ¿no? Es cuestión de construirla todos los días, ¿no? Todos los días y fue un gran desafío, ¿no? Conseguimos algunas cosas importantes, pero bueno, habían también cuestiones estructurales, ya que se usa la palabra, ¿no? que limitaban un conjunto de acciones y medidas, pero que conseguimos. Por ejemplo, abrir la biblioteca los domingos, que estaba cerrada. Básico, ¿no? Una biblioteca pública no puede estar cerrada los domingos. Entonces, obviamente muchas cosas más, pero eso como símbolo, ¿no? De la idea de lo que es público y abierto y pacificador, ¿no? Que es la lectura y la confluencia en este tipo de espacios. Sí. Muchas gracias, María Emma, muchas gracias realmente. Gracias a todos, señor embajador, María Emma, señora ministra, que ya nos dejó para otra reunión. Fue un gran honor y un placer realmente tenerlos con nosotros en esa mesa de diálogo, en esa mesa de trabajo más bien, porque han surgido algunos temas muy interesantes. Les recuerdo que es solo el principio de ese evento que dura 4 días, que hemos intitulado Bicentenaria en el marco del Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, que llevará a cabo el 8 de marzo. Entonces van a ver todo el programa, si lo podemos compartir, estimadas amigas. Que hay películas, hay conversatorios, un conversatorio, por ejemplo, muy interesante sobre la igualdad económica en las empresas en Suecia, de Suecia. Eso es bastante interesante también. Unos cuentacuentos para mujeres, unos talleres, muchas cosas para todos, no solamente para mujeres, por supuesto, porque eso es una causa de todos realmente y la tenemos que hacer avanzar todos para el bien de todos también. Y creo que el mayor peligro en eso es como que haya dos campos en afrontar eso. No, es realmente el trabajo de los hombres como el trabajo de las mujeres y ahí, así somos en este caso todos feministas, por supuesto, como lo mencionó María Emma, ese tema de obediencia, ese tema de respeto, nos sirve a todos, por supuesto. Entonces, muchísimas gracias, señor embajador, otra vez, María Emma Manarelli, otra vez, gracias al Ministerio de la Mujer también, gracias al Grupo EUNIC de Centros Culturales en el Perú. Seguimos con todo ese programa, lindo programa del Proyecto Cultural Europeo para el Bicentenario del Perú, con muchas otras actividades que nos vendrán gracias a la financiación también de la Unión Europea a nivel de cine, a nivel de libro. Dentro de poco, señor embajador, nos volveremos a encontrar para estrenar la versión shipiba del Principito de Saint-Exupéry, una traducción en lengua shipiba.
Eso será para marzo y tendremos hasta el mes de julio lindas actividades importantes para celebrar los 200 años de independencia del Perú. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Agradezco también a mis colegas Coralie y Camille que están detrás de la pantalla manejando la técnica. Gracias Camille, ahí te saludamos. Gracias a Coralie. También eso es también la igualdad de género, de que todos trabajemos, que seamos hombres o mujeres y merecemos los mismos puestos, no en cambio al género, sino en cambio a la calidad de la gente y del ser humano. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Buen fin de semana a todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Salut, merci beaucoup.